Han llegado a aburrirnos esos actores que expresan emociones falsas. Nos cansa la pirotecnia y los efectos especiales. Si bien el mundo de Truman es, en ciertos aspectos, una falsificación, el propio Truman no tiene nada de falso. Sin guión, sin apuntador. No es siempre Shakespeare, pero es genuino. Es una vida. Punto quería yo llegar, ¿no? El punto de la atracción de masas. Tú la compras. ¿Tú has escuchado hablar del problema de los tres cuerpos? Sí, y cometéis un error que es bastante común, no pasa nada. Cualquiera que no entienda demasiado de gravedad puede dar. Lo puede envolver, es decir, bueno, es la Tierra y la Luna serían un conjunto con respecto a otro conjunto y otro conjunto, pero aún así, aún haciendo esa trampa científica, teórica, porque es teórico, ¿verdad? En base a eso luego se le dan tamaños a las estrellas y los planetas. No cuadra que Júpiter pueda tener 5 lunas, no cuadra que Plutón siga la órbita solar, porque Plutón es más pequeño. Hay muchas cuestiones, ¿no? Sí, pero tú estás confundiendo cosas. El problema de los tres cuerpos no es ese. El problema de los tres cuerpos no es ese. El problema es, cuando tú tienes dos gravedades, la cosa es bastante complicada ya de por sí, ¿vale? Las órbitas, las masas y todo eso. Cuando tú aplicas tres masas, ya se complica. Funciona así, porque se ha ido observando a lo largo del tiempo con los movimientos de los planetas, de sus lunas y demás. ¿Vale? El problema es que sobre el papel es complicado porque básicamente interfieren demasiadas fuerzas. Hay demasiados cálculos y demasiados números. ¿Vale? Imposibles de calcular. Muy difíciles de calcular, todavía no se han podido. Pero eso no quiere decir que no funcione, porque se ha observado que hay interacción entre 3, 4, 5, 6 cuerpos, lo que sean, por las órbitas que se han podido observar, tanto de la Tierra, como de la Luna, como de los planetas alrededor del Sol, como del Sol alrededor de Sagitario a Estrella. Porque nosotros no podemos hacer esos cálculos. Pero ¿sabe lo que sí podemos hacer? Pero yo puedo ir a cálculos que me hacen ver que están mintiendo. ¿Cómo? Yo cojo Júpiter y Júpiter tiene 5 lunas, ¿no? Tú las has visto sombras sobre No, 4 principales. En realidad tiene 87. 87 lunas. 4 principales y un porrón más que no lo son, pequeñitas. Bueno, entonces ¿por qué Plutón orbita al Sol y no a Júpiter? ¿Quieres escuchar una cosa curiosa? ¿Te das cuenta que son unidades que no tienen respuesta? Sí, no, Java, falso. Una cosa. Mejor dicho, porque yo no quiero decir que sea falso lo de es una teoría que no cuela ya, que queda desfasada en el tiempo. Sí, Java, déjame un segundo que te voy a responder a lo que tú me has dicho. Java, sí, un momento. De hecho, sí que interviene. De hecho, Júpiter interviene mucho en el sistema solar porque es un planeta enorme, con una masa enorme. De hecho, el 70% de la masa del planeta está en Júpiter. Por lo tanto, cualquier movimiento de Júpiter va a trastocar prácticamente todo el sistema solar menos el Sol. ¿Sabéis que hay un cinturón de asteroides? ¿No? Entre Júpiter y Marte. Está llegando a buenas conclusiones. No, es muy sencillo. No, es muy sencillo. Ahora, te voy a explicar lo que tú quieres decir. ¿Cómo sabes tú la masa, por ejemplo, de Venus? Viendo el paralaje, viendo cómo se mueven las lunas y viendo el tamaño que tiene. Distancia y tamaño, ¿no? Entonces, distancia y tamaño de Plutón, distancia y tamaño de Júpiter. ¿Por qué Júpiter orbita al Sol? ¿Por qué Plutón orbita al Sol, Urano orbita al Sol y no se pueden orbitar a una masa mayor que la tienen más cerca? Muy sencillo, porque realmente el Sol realmente no es una masa mayor. Si hubiese una masa mayor, incluso menor, tú fíjate, la Tierra. El Sol tiene una burrada más de masa que la Tierra. Y sin embargo, la Luna está orbitando a la Tierra. ¿Por qué? Entonces, por distancia. La gravedad es más... Mira, esta pregunta es para que la indagues tú, porque a este punto... A ver, Java, déjame, Java. Una cosa, Java. A una clave superior. De dónde se conforman las mentiras que estamos indagando, y yo te voy a dar otra clave más, otra clave nueva más, que te va a hacer pensar muchísimo. ¿Cómo se sabe Java, una cosa, Java, perdona, ¿cómo se sabe pero Java... que Venus es el mismo tamaño exacto que la Tierra? ¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo? Vale, primero te voy a contestar a lo otro y ahora esto, ¿vale? Te pido, por favor, que me dejes terminar una respuesta antes de darme otra pregunta, ¿de acuerdo? Porque lo mío son preguntas complejas y requieren un tiempo, ¿vale? Vale, pues ¿por qué? Muy sencillo. La gravedad es masa por distancia. Cuanto más te alejas del objeto, más débil es la interacción gravitatoria de este. Al cuadrado. Es una burrada la diferencia. A pequeña escala, en laboratorio, ¿tú me puedes demostrar que un objeto acerca a otro, que no sea por electromagnetismo, magnetismo, o que sea gravedad, que puedas demostrar que hay gravedad entre un objeto y otro?
sea, yo cojo un vaso y cojo un mechero y quiero calcular la gravedad que tiene el mechero contra el vaso. Cavendish. Ahí El entra. experimento de Cavendish. Cavendish hace un experimento irreplicable. Yo lo he buscado, lo he intentado No, encontrar y no lo he se puede encontrado. replicar. En la balanza de Java, se puede replicar. Muy bien. Tienes explicaciones Tú un afirmas montón. que se puede De hecho, Java, ¿Tienes déjame un momento. Java, ¿Tienes Java. En puta tierra plana, Alberto ha explicado unas cuantas veces cómo hacer el experimento de Cavendish. Pero que Tú lo ha en tu explicado, casa. lo ha hecho, lo ha realizado. Lo ha realizado, ha Sí. calculado cuánta masa había, cuánta gravedad había entre los dos puntos. Teniendo ¿Cuánta era? en cuenta que es geógrafo y demás, sí, muy posiblemente lo haya tenido que hacer. Yo pregunto, ¿cuánto le dio? ¿Cuánto es el resultado que le dio? ¿Cuánta gravedad había entre esas dos masas? ¿Y cuánto Es eran las que dos la masas? cuestión de eso es ver la gravedad, ver cómo una masa atena a otra, sin ningún tipo de interacción. Y eso se atribuye a la masa. Mira, Java, te voy a proponer una cosa, ¿vale? Un Java, movimiento medible y repetible. O sea, si yo hago una balanza de torsión por mi cuenta, ¿cuánta gravedad voy a conseguir entre un kilo y otro kilo? Ese resultado debería estar. depende, habría que calcularlo, pero Java, en una cosa, Java, de oro tengo tanta gravedad supuesta con respecto a una piedrita que está al lado. Yo vale, podría Java, ¿me dejas terminar? Java, te dejo. no te fías de resultado, ¿vale? No te fíes de la ciencia, ¿vale? Hazlo tú. No, porque mira, tiene que ver la distancia. No, la distancia Java. Si la distancia es menor, se van a traer con más fuerza. Entonces, si yo cojo un palo de hierro, un palo de hierro pesado, lo más pesado que pueda, lo más denso que pueda, lo pongo en vertical, ¿vale? En vertical. Y yo cojo una motita de yo qué sé, de algo del mismo material, a proporción, ¿vale? Y yo cojo a proporción y digo, bueno, aquí tengo una tonelada, aquí voy a tener 0,0001 miligramo. Lo mínimo que pueda. Esa partícula, ¿a qué se va a haber atraído? ¿Al palo que he puesto o al suelo? Vale, ahora te voy a preguntar yo una cosa. ¿Qué tiene más masa? ¿Qué tiene más materia? ¿Ese palo que tú has puesto o la Tierra? Haciendo las cosas en proporción, uno se da cuenta que una montaña no va a traer a una gota de agua. Ahí gota de agua muy bien, ahí está. No, Java, ¿sabes lo curioso? Java, ¿sabes lo curioso? No, curiosamente sí que la trae. Sí que la trae. Pero ¿qué pasa? A ver, chicos, la cuestión es la cantidad de masa. Si tú coges esa moto y la sueltas, la Tierra tiene más masa que ese palo. Si tú te acercas a una montaña, la Tierra tiene más masa que esa montaña. En proporción a la distancia, cogiendo la propia ecuación, la distancia que tiene la Tierra con respecto a esa motita, que yo la elevo para tenerla más cerca del palo que de la Tierra. Entonces, Java, a ver, una cosa, Java, en vacío, hacemos una cadena de vacío y vemos qué pasa si la partícula se va a unir al palo de hierro o va a descender y se va a ir a la Tierra. Y si va a descender en paralelo, se podría hacer el experimento para las dos, para ver si cae en paralelo y para ver si se atrae al palo o se atrae al suelo. Si se atrae curvo, Java, una cosa, Java. Un cono que hace cono la Tierra. Java, que no una cosa. Que se pega inmediatamente, demostramos la gravedad, pero con un solo experimento podría desmontar a todos los magufos supuestos de la Tierra plana, cuando es lo contrario, cuando lo que hacemos es darnos cuenta de que esas cosas no funcionan, de que tú no puedes aislar la gravedad, tú no la puedes aislar, es teórico, es un sujeto teórico que cuando lo vas a aplicar en donde supuestamente se aplica, que son las estrellas, en donde es el sistema solar supuesto, yo te pongo una pregunta que parece una tontería, pero que todo el mundo la tiene, y tú también no sabes realmente la respuesta de por qué Plutón no orbita a Júpiter, por qué Plutón decide girar alrededor del Sol. Y lo mismo sucede con un montón de cosas que tú desconoces, que yo, por desgracia, me he tenido que empapar hasta el final. Hasta el final, que el punto de la pregunta real es quién coño inventó el dato de que Venus es igual que la Tierra. Cavendish pesó la Tierra. ¿Cómo pesas tú la Tierra? ¿Cogiendo matemáticas? Porque es la única manera de hacer un modelo matemático, decir que la Tierra pesa tanto. ¿Cómo sabes el peso, la masa de todo un cuerpo estelar supuesto en un modelo? No puedes. ¿Cómo lo va a hacer un tipo hace tantos años y basarse en un experimento donde no da resultado, donde no da un resultado numérico siquiera, para luego atribuirlo? ¿Vale? Venga. Aristarco dejamos, que es la primera medida. Se dio cuenta que cuando la luna estaba iluminada justamente a la mitad del círculo, es decir, en el primer o último cuadro, cuando estaba a media luna, ¿vale? El Sol y la Tierra formaban un triángulo rectángulo, con el ángulo recto situado en la luna. Como se conocía la distancia Tierra-Luna midiendo el ángulo que forman la recta Tierra-Luna, un cateto, y la recta Tierra-Sol, la hipotenusa, se puede calcular la distancia midiendo un ángulo de 86 grados y una distancia Tierra-Sol, una 20 veces la distancia a la Luna, es decir, 7.500 millones de kilómetros, y era a su vez una 20 veces menor a la distancia real que hoy sabemos. 150 millones de kilómetros. ¿La fase de la Luna la puedes repetir? ¿Qué fase de la Luna era? 4 creciente, la mitad.
Solo en cuarto creciente los rayos del sol son paralelos. El resto, No. nada. No. No, ¿por qué? No, es muy sencillo. Cuando la luna está en cuarto creciente, entonces está digamos, que, a ver, es que esto Muy bien, muy bien. depende de difícil. Ahora tenemos un problema. Ahora Si esta es la Tierra y yo el Sol, ¿vale? ¿Qué necesitas para hacer Quiero el decir que triángulo cuando completo? está Para hacer un en cuarto triángulo creciente, necesitas o decreciente, Y está. en luna nueva, o sea, otra fase diferente, no, los rayos son divergentes, ¿no? O sea, ahí no coincide. O sea, qué difícil ver los rayos paralelos, hostia, tío. Pero es que tampoco los ¿Vale? estás viendo. Cuando está nueva, está Estás viendo la luna entre el Sol y te nosotros. piensas que los rayos son paralelos. O sea, estás mirando cómo está iluminada la luna y te piensas que los rayos son paralelos. Sí, Esa es la prueba. Solo en una fase sí que son lunar. paralelos. Solo en una fase de la luna, mirando el brillo de la No, luna. pero tú ya por te la imaginas que posición los de la rayos del luna. sol son paralelos. A ver, ¿Por qué no te imaginas? vamos a ver, No. para que veas que tu Quizá- explicación, sin querer, simplemente has leído. A ver, Y como eso Quizás el sol explica está mucho algo. más cerca y le da la No, luna. vamos a ¿sabes? ver. Incide, Vamos a ver, incide, yo y no hay pregunto, ningún yo vamos a problema. hacer. Pero bueno. Perdona, Payo. Quiero hacer Sí, solo tranqui. dos preguntas. Con dos preguntas se cae todo. Es así de fácil. Mira qué fácil es. vale, Tenemos pues haz tú las preguntas y yo hago la mía. A ver quién se cae antes. Es un triángulo bien simple, ¿vale? Mira, lo tenemos aquí. A, B y C, ¿vale? A, B y C. Sí. Uno sería la Tierra, otro sería la Luna y otro sería el Sol, según me estás diciendo tú en tu explicación. Sí. ¿O estoy yo equivocado? Muy bien, perfecto. Ahora tú ves media luna iluminada, que sería A, ¿vale? Y tú eres B, que eres la Tierra, ¿vale? Da igual en qué posición está. Lo que estamos claro es que es un triángulo. Da igual si todavía no tenemos claro. Se supone que están los dos en Miren una cosa. En paralelo Cuando la al Sol. luna está paralelo- en cuarto creciente, un momento, está un así en momento, relación a la Tierra y al Sol. Pido un segundo para terminar la explicación, para terminar de explicarlo. Ahora dime tú, ¿cuánto mide cualquiera de los tres lados? Cualquiera de los tres lados. Te reto a que me lo midas. Estás enseñando un dibujo, tío. Sí, pero ese dibujo representa la posición de la luna cuando está en cuarto menguante o en cuarto creciente. Sí, A ver, bueno, muestra que te pongo grande. Que está Eso es. al lado de la Tierra respecto al Sol. pero ¿no te das cuenta que eso no es una foto de los rayos paralelos? Ni de coña es ver los rayos paralelos por ningún sitio. Estás viendo la luna iluminada en una fase concreta. En Yo una lo que fase pido concreta. es uno de los Sí. lados. Uno de los lados, ¿cómo me calculas tú a mí el lado? Teniendo tú, ahí te lo vuelvo a dejar. A, Y con B un sol y C. cercano funciona, ¿eh? Con un sol cercano la luna se ilumina igual que la Tierra porque es que están cerca, tío. O sea, se puede coincidir perfectamente, ¿sabes? Me pregunto cómo sin que la luna cambie de tamaño. No, Porque yo tenemos te digo, cuestiones ópticas también, ¿de dónde tío, sacas ¿verdad? uno de los lados del triángulo? Uno solo, te pido uno solo de los lados del triángulo para tú afirmarme Sí, que la claro. distancia a la luna o la distancia al sol son medibles. Porque si tienes los ángulos, puedes calcular la hipotenusa, ¿verdad? Oye, pues dámela. No la tienes. Estás diciendo datos No. leyendo algo. Está viendo que es una Wikipedia. explicación tan Sí, magufa como decirte Porque no que si la sé. distancia Y se sabe lo que hago yo cuenta, cuando no sé, me informo, se no da como cuenta, otros. mira. Sí, Pero eso no es Aristarco se dio informarse, cuenta, tío. exacto, Eso que se informa, te es estás tragarte lo informando que te bien. cuentan. Te estás informando con el mejor. Y yo te lo estoy explicando. La información que te está dando Aristarco es que cogió entre el punto A y B de este triángulo, y él dijo, bueno, si a la luna la está iluminando cuarto menguante y yo asumo que la Tierra, tengo que asumir que es una esfera, ¿vale? Que es una esfera, ¿vale? Entonces, ¿qué nos está dando en este mismo momento en paralelo? Y el Sol tiene que estar allá, triangulado. Muy bien. Ahora, yo pido uno de los lados. Uno de los lados. ¿Cuánto mide cualquiera de los tres lados? Me da igual. Quiero la cifra. No está la cifra. No Vale, tienes vamos a hacer, chicos, mira, vamos a hacer una cosa. Con tres ángulos no me puedes sacar tú la distancia de los lados. ¿Entiendes que una Vale, explicación vale. absurda te ha hecho creer de verdad que Aristarco pudo medir la distancia al Sol? Sí. Piénsalo y te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo hallas el lado C, el lado A o el lado B? Vale, hagamos una cosa. Como no lo sé exactamente, lo dejamos para el debate que tenemos tú y yo. No, pero lo sabes, viernes. si lo acabas de leer y dices que lo sabes. Entonces, lo que acabas de leer es pura leyenda urbana. Lo de Aristarco es pura leyenda Claro, urbana. tío, son Y lo tengo que creencias. decir No, así. simplemente. Están ahí las Tienes mentiras, creencias. porque te están diciendo, No, porque si Baba. indagas un poquito más, amigo mío, verás que la primera referencia de todas que te dan es decirte que Venus es igual que la Tierra. Igual que la Tierra, Venus. ¿Por qué? ¿De dónde se sacaron ese dato? Porque incluso con ese dato puedes inferir el segundo dato y luego ir sacando más matemáticas. Pero tú que no tienes ni puta Vale. idea, me vienes Java. con esto, donde no sabes Java. ninguno de los tres lados, porque no lo puedes deducir teniendo ángulos simplemente. Entonces, con Java. teniendo ángulos simplemente. Java, tú no un segundo. Java. necesitas un Vaya, lado. tío. Y yo tengo en una tierra plana, Java. yo te hallo Java. A. Y sé dónde Java. está B, y sé dónde está C, y tengo la distancia entre B y C. Tengo A, la A minúscula, ¿verdad? Ya con estos tres datos, sí te puedo decir a qué distancia está esta A grande. Ahora, Vale, pues, si estos son Java. tres Java, orbes, una uno cosa, de ellos es la Java. Tierra, el otro la Luna Java. y el otro el Sol, ¿dónde está la medida?
No tienes ni una sola medida para decirme esas medidas astronómicas imposibles. Vale, Java, Que me caiga un rato. hace rato que te quiero decir una cosa. Como no lo sé, dame tiempo hasta el viernes que tengamos el debate para que lo investigue y te comente. Pero si ¿Vale? no lo sabes, porque estás, Esa- lo que tienes son creencias. ¿Por qué No. defiendes Perdón creencias? por mi enfado. Dejad de mirarlo. Por eso digo, Pero a ver, mirarlo- yo cuando no sé algo, me informo, así que dejadme informarme y luego os comento. Pero no es mirarlo. ¿De será acuerdo? comprobarlo. ¿Hacemos eso? Tendrás que Chicos, comprobarlo. ¿hacemos eso? Infórmate Sí. muy bien de todo, Aristarco. Ten en cuenta lo que te he dicho. Incluso lo he dicho con rabia. No era personal, no era contigo, pero es que Vale, no, lo comprendo. Java, ¿Sabes sí, lo que tú pasa? tranquilo. Yo me informo y os comento, ¿de acuerdo? That was great. Practice makes perfect. Give me another week.